Muchas gracias, Cris. Mire, para empezar el tema, yo quisiera preguntarle algo. ¿Qué opina? ¿Le parece a usted que está bien o está mal una relación entre una persona adulta de 45 años y un joven o una joven de 15? Yo creo que la respuesta de manera inmediata sería descalificarla o más bien calificarla como incorrecta, impropia, depravada, enferma y hasta de pedófilo. Estaríamos acusando al adulto que se atreva a tener una relación así. Yo le preguntaría, sí, tal vez tenga usted razón, ¿por qué? ¿Por qué está mal? Esa sería la pregunta. Y cuando usted trate de buscar la respuesta, le va a costar trabajo encontrarla, porque va a rebuscar entre los antecedentes que tenga y lo único que se va a encontrar la mayoría de las veces es, pues porque así he escuchado, sé que está mal, sé que la ley lo prohíbe, pero hay una razón y un fundamento aceptado y que valga la psicología y la medicina como útil, como práctico. Hoy vamos a platicar sobre un tema que está expuesto en una novela, pero yo le aseguro que esto se repite o se vive en la vida diaria de manera consistente y mucho más frecuente de lo que quisiéramos imaginar. Jonathan Hayashi está con nosotros. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, muchas ¿Qué tal? gracias. Bienvenido. Edmundo Sánchez, doctor, ¿cómo estás? Claro, Bienvenido. bien. Encantado de estar aquí. El tema es, hoy vamos a hablar del libro de Lolita, la novela de Vladimir, ¿cómo se apellida Nabokov, ¿verdad? Nabokov, él es de Rusia, San Petersburgo, nace en 1899 y fallece en 1977, también en Rusia. Está catalogada como de los 100 libros que todo el mundo tiene que leer, ese es el número 1. Por eso me aventé el reto. ¿Ese es el número 1? Ese es el número 1 que salió en el año 2016 como los libros más importantes. El número 1 que todo académico o estudiante o amante de literatura tiene que leer como un reto, como una satisfacción personal de leer algo diferente, es Lolita de Vladimir Nabokov. Y bueno, en su momento, polémica, como tú lo dices. De verdad que me atreví a pedir la colaboración de ustedes dos porque no es fácil hablar del libro. Hay una película ya y tú lo mencionabas, esto de una relación de una persona de 45 o 40 años con una de 15. La película de Lolita maneja a una adolescente o pubescente, como le dicen, de 15 años, pero en el libro es de 12. Es todavía un poco más fuerte, ¿no? O sea, no deja de ser una niña, pero es mucho más agresiva la situación. Les platico la historia muy básica. Es de Humbert Humbert, un académico que él cuenta a través como de un jurado que lo está juzgando en la novela, les cuenta toda su vida, les cuenta cómo llegó a tener ese sentimiento por una ninfula, como él les dice, de 12 años. Él dice que Anabel, su primera noviecita, cuando estaba muy joven, pues él era muy coqueto, muy coqueta con ella, ella con él, perdón, y salían a jugar, salían a ver las estrellas, se daban sus besitos, etc. Pero Anabel muere joven. Y él se queda con esa insatisfacción de no pude concretar un amor con mi novia, Anabel, con esta niña de 12, 13 años, Anabel, que para mí era el amor de la vida. Entonces él empieza a crecer y empieza a sentir esta pues, empatía física y emocional por las ninfulas, por las niñas de 12 años. E incluso él dice en la novela, Humbert Humbert, el personaje, yo no puedo concebir en 1950 una sociedad en la que un muchacho de 25 años pueda cortejar a una niña de 15, 16 años, que llegó a pasar durante la Revolución Mexicana y en los años 50 en México, que era muy común incluso, según algunas historias que he escuchado, pero no puedo concebir que un hombre de 40 no pueda cortejar a una niña de 12. Entonces es fuerte, ¿no? La demanda que pide el personaje. Él habla sobre cómo esta pérdida hizo que él no terminara de encontrar la felicidad porque se muere su novia y la busca en las demás ninfulas de la sociedad cuando él va creciendo como académico. Y él busca la manera de ver a las estudiantes y busca la manera de acariciarlas. Y entonces es fuerte lo que te va contando y empieza a darte un poco de asco el personaje y te empieza a dar también un poco de lástima porque dices, esta es una onda psicológica muy agresiva. Entonces yo supongo aquí, no sé si preguntando ya al mundo si esto es común ya en la sociedad, fuera de un personaje, que ese tipo de causas subyacentes logren hacer que una persona se vuelva de este modo. Sí, por supuesto, por supuesto. La psicología del pedófilo, del pederasta, pues es una psicología muy, muy complicada, es un tema muy, muy complejo. Y yo creo que sería importante separar como varias cosas, porque si no pareciera que estamos en una conversación que tiene que ver con todo y a lo mejor para todo propósito práctico y didáctico, decir que, bueno, una buena novela
un buen relato te va a producir emociones, ¿no? Y ese es el gran reto de una buena novela, que te deje, que te haga sentir, que te lleve, que te transporte. Hoy por hoy Lolita pues, es un clásico, como tú lo has dicho. Estemos de acuerdo o nos sea repulsivo el personaje o no, es otra historia, ¿no? Eso es como decir que Don Quijote, Lorenzo Quijano, si no me equivoco, estaba loco de remate y es imposible que haya. Bueno, sí, que está bien, no importa, pero no puedes dejar de pensar que es el clásico de clásicos de la literatura española, ¿no? El Quijote. Entonces, habría que hacer esa primera, y me encanta compartir contigo aquí, Jonathan, es un privilegio para mí. Gracias. Admiro mucho tu trabajo. Entonces, primero esa parte, ¿no? Es una novela clásica y es una novela que te transporta y que produce emociones, produce sensaciones y por lo tanto, pues es una buena novela, ¿no? Entonces, habría que verlo desde ahí. Ya desde el punto de vista psicológico, también habría que hacer una separación práctica entre el pedófilo y el pederasta, para también entrarle bien al tema, ¿no? O sea, el pedófilo es aquel que irremediablemente siente atracción sexual por un menor de edad. El pederasta es el que actúa con el impulso, ¿no? Es el que concreta, el que tiene la actividad sexual con una niña, con una adolescente. Y es una parte de lo que te quería comentar a ti, Javier. Cuando hablas del cortejo de alguien que tiene 14, 15 años, se puede considerar pederasta, pero no pedófilo. Cuando tiene 12 años, entonces sí ya raya en las dos cosas, es pedofilia y también es pederasta el individuo en un momento dado. Ahora, Perdón, sí. ¿y eso es porque como sociedad lo hemos estipulado que sea? No, es una cuestión psiquiátrica, está documentado, o sea, son como manuales de diagnóstico, ¿no? Es decir, esto es académico, pero finalmente hay una línea ahí que establece que el pedófilo es aquel individuo, es una parafilia, que obviamente significa que la excitación sexual proviene de algo, ¿no? Específico o diferente. Entonces hay como a quien se excita con los zapatos de alguien o con quien se excita con los dedos o de los pies. Entonces el pedófilo es aquel que se excita sexualmente con un menor de edad, ¿no? Un niño o niña, ¿no? Y ahí es indistinto, es algo muy interesante. La pedofilia generalmente tiene como una exclusividad de género. Normalmente el pedófilo se excita con puros niños o con puras niñas. Es muy raro encontrar uno que se excite con ambos sexos. Es algo también interesante de ese diagnóstico. Y el pederasta es aquel que actúa, ¿no? Entonces, por definición, podríamos decir que todo pederasta es pedófilo, pero no necesariamente, porque hay pederastas que ven la oportunidad de un encuentro sexual con alguien de 10, 11 años y no es que le excite, lo que pasa es que daba la oportunidad. Entonces, hay un acto que comete como pederasta, pero no necesariamente es pedófilo, porque también le atrae sexualmente a los adultos o las adultas, ¿no? Entonces, aquí hablamos sí, de un personaje, el menor de edad es una Lolita, ¿no? Así es. Quisiera que pudiéramos definir y nos quedara claro a todos qué es una Lolita, porque obviamente hoy por hoy está muy de moda las Lolitas, estas Lolitas actuales que en realidad no son niñas ni menores de edad, sino mujeres que se visten como muñequitas, entonces esas Lolitas no hablamos, hablamos de ¿qué es una Lolita en este sentido? Bueno, ese es un tema recurrente. Lolita es finalmente, como te digo, una novela clásica. Hay varias novelas, hay una película por ahí, si no me equivoco, El Amante, una película china muy interesante, muy buena. Y el tema es el mismo. Este es el caso de un junior millonario, joven, de 20 y muchos, y una chavita también de 12, 13 años con la que inicia un romance. Una película realmente interesante de ver. Si no me equivoco, se llama El Amante, ya de hace unos 25 años tal vez. Y es un tema recurrente porque es un fenómeno social que existe. Es decir, de pronto el hombre de 30, 40, 50 años pues, se enamora, ¿no?, de una chica de 12 o 13 años. Yo creo que para mí habría que definir lo que es una Lolita. Es una chica puberta, 12, 13 años, que se involucra con un hombre adulto, podemos decir, si queremos ponerle el número, mayor de 40, y que es un romance que se consuma, ¿no? Es decir, algo que se da y por parte de los dos, o sea, hay una aceptación. No es una violación, no es una transgresión sexual, es un romance que está en un destiempo, si tú quieres, social o personal, pero al final